Buenas tardes, amigas, amigos. Estamos en esta transmisión especial, sábado 9 de julio, un sábado que será recordado pues por el fallecimiento de uno de los políticos más longevos del país, pero también de uno de los expresidentes menos queridos, si es que hay alguno fuera de Lázaro Cárdenas que sea querido realmente. Y creo que la muerte de Luis Echeverría Álvarez a los 100 años de edad muere impune, muere sin haber sido enjuiciado, o más bien murió exonerado por su responsabilidad en los crímenes del pasado, especialmente en la matanza del 2 de octubre de 1968, cuando él era secretario de Gobernación en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y exonerado también de su responsabilidad en la matanza de 1971. En junio de 1971 se conoció ese episodio como el halconazo. El halconazo fue el modelo utilizado por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez para inhibir las protestas de los politécnicos, de los estudiantes del Politécnico y de los estudiantes universitarios en general. Fue un presidente poco querido por los estudiantes, sobre todo los estudiantes universitarios, porque se le consideraba no solamente el corresponsable de la matanza del 2 de octubre, con los años se descubrió que no solo era corresponsable, sino que fue el gran manipulador de las paranoias, de los miedos y del instinto de sangre que tenía Gustavo Díaz Ordaz, y a través de esa manipulación Luis Echeverría Álvarez logra desplazar a sus otros adversarios en la sucesión presidencial y hace que Gustavo Díaz Ordaz lo designe su sucesor en 1970. Ese fue Luis Echeverría, un gran manipulador, un gran simulador, un gran demagogo, un hombre que hablaba del tercer mundo, pero que en realidad estaba muy plegado al primer mundo. Tan es así que existe la sospecha de que una de las claves de los agentes históricos de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en México, la clave Litempo, correspondía a Luis Echeverría. Es decir, era un agente doble. Hablaba con la izquierda, pero cobraba con la derecha para el imperio. Luis Echeverría Álvarez también habló mucho de las mujeres y mucho de los jóvenes, pero fue un represor y muy autoritario, porque desde la matanza de 1971 no se conoce otra, en la Ciudad de México al menos, con esas dimensiones. También pues fue otro gran simulador o gran manipulador cuando dijo que había que establecer una economía nacional, estatista, etc. Él retomó la retórica de Lázaro Cárdenas y evidentemente terminó plegado al Fondo Monetario Internacional. No hay que olvidar que la primera gran devaluación en México, que marcó el fin de la etapa del desarrollo estabilizador, fue con Luis Echeverría, 1976. Luis Echeverría también fue el artífice de la persecución contra grupos campesinos, contra grupos de jóvenes guerrilleros. Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas y muchos otros grupos surgieron en la época de Luis Echeverría, y en esa época también la guerra sucia en contra de los disidentes mexicanos, sobre todo de los jóvenes, fue terrible. Y no hay que olvidar que Luis Echeverría Álvarez también fue el artífice del golpe al periódico Excelsior, del cual nunca se volvió a recuperar. El Excelsior en esa época era un periódico de talla internacional, de credibilidad social, porque no solamente representaba las voces de las instituciones o de los intelectuales y periodistas de aquel sistema priista, sino también de las disidencias, de los críticos.
En esas páginas escribía y escribió don Daniel Cosío Villegas, a quien Luis Echeverría Álvarez tenía un especial desprecio. Daniel Cosío Villegas, un hombre liberal, completamente liberal, fue quien exhibió muchas de las contradicciones de Luis Echeverría y de quienes lo apoyaron, como aquel escritor que ya también falleció, Carlos Fuentes. Desgraciadamente Fuentes fue alguno de esos escritores que apoyaron finalmente a Echeverría bajo aquella frase tremenda de Echeverría o el fascismo, como si el autoritarismo de Echeverría fuera necesario para que México no fuera al fascismo. Es una época, pero además, lejos de esta retórica que estamos viendo en las redes sociales, donde se dice que Andrés Manuel López Obrador es la continuidad del echeverrismo, pues es una mentira. Una de las desinformaciones típicas de la derecha mexicana. No hay relación alguna entre Luis Echeverría y Andrés Manuel López Obrador, a no ser por la retórica. Por trayectoria, Luis Echeverría Álvarez fue un hombre de la burocracia, no fue un hombre que se sumara a ningún grupo campesino, no defendió a ningún indígena en su trayectoria, como lo hizo López Obrador con los chontales, no se enfrentó al sistema en ningún momento. Echeverría más bien ascendió en el sistema y era un hombre gris, bastante manipulador, inteligente, pero a final de cuentas fue escalando en la estructura del sistema político mexicano al tal grado que convenció a Gustavo Díaz Ordaz de que había una conspiración de comunistas contra el gobierno de Díaz Ordaz. Otro dato que no tiene ninguna relación más que la retórica es que pues, Echeverría habló del tercer mundo, del diálogo norte-sur, quiso ser un hombre líder del tercer mundo. Uno de quizá de sus aciertos como presidente fue haber aceptado el estatus de China comunista, y entonces pues fue muy bien tratado por China. Pero también él pues estaba muy cercano a Estados Unidos y siempre fue y estuvo plegado a Estados Unidos. Nunca rompió, pero tampoco necesitaba romper, pues era una pieza de Estados Unidos, era un agente de la CIA, según las últimas informaciones. Y bueno, Echeverría se parece más a Carlos Salinas de Gortari, aunque ideológicamente sean de signo contrario. Los dos, Echeverría y Carlos Salinas, quisieron tener una permanencia transeccional. Los dos intentaron reelegirse. Los dos fueron exiliados del país por sus propios sucesores. López Portillo mandó a Echeverría muy lejos, a las Islas Fiji, y eso que eran amigos, y Zedillo mandó muy lejos a Carlos Salinas de Gortari para que no estuviera influyendo en su sexenio. Luis Echeverría, como Carlos Salinas de Gortari, crearon una clase empresarial que era a la altura y a la usanza de sus intereses. Con Luis Echeverría pues surgió la fortuna de personajes como Mario Vázquez Raña, como Juan Francisco Villa Ortiz, el director actual del Universal, y como muchos otros empresarios que fueron desplazados luego por Carlos Salinas de Gortari y la nueva élite empresarial que él creó. Y no hay que olvidar que el propio Carlos Salinas de Gortari, después de que Luis Donaldo Colosio fue asesinado en marzo de 1994, relata en sus memorias que en la grilla, en las presiones, en este concurso de hienas o de fieras que pueden ser los priistas, Luis Echeverría lo fue a ver para sugerirle que nombrara como candidato de la sucesión, como candidato sustituto a Luis Donaldo Colosio, nada más y nada menos que Emilio Gamboa Patrón, quien había sido un personaje fundamental en el sexenio de Miguel de la Madrid, era el secretario privado con mayor poder, y con Carlos Salinas de Gortari también tuvo muchísimo poder.
Entonces, esos gestos tienen que ver más con el autoritarismo y las pretensiones de influencia transaccionales de personajes como el propio Luis Echeverría y como Carlos Salinas de Gortari. Eso es lo que no dicen los analistas porque se va por la superficie. No hay ninguna relación, ninguna, ni en trayectoria, ni en liderazgo social, ni en compromiso contra la corrupción. Bueno, el sexenio de Luis Echeverría también es recordado como uno de los sexenios más corruptos, que obviamente el sexenio de López Portillo rebasó con mucho aquella percepción, pero los grandes escándalos de corrupción que fueron revelados precisamente por el periódico Excelsior y por algunas otras publicaciones, fueron en la época de Luis Echeverría. La retórica de solidaridad de Carlos Salinas de Gortari se parece más a la retórica echeverrista de la subsidiariedad y del bienestar. No tiene mucho que ver con la política de pensiones a los adultos mayores, a grupos discapacitados que se entregaban y que se entregan en ese sexenio de manera directa. Con Echeverría lo que se creó fue un nuevo corporativismo. Que ya se olvidaron que con Echeverría se creó Carlos Ongitud, el cacique del sindicato magisterial, que destronó el Bester Gordillo, que era pieza, o que fue pieza, de Carlos Salinas de Gortari. Ni Echeverría, ni Salinas democratizaron el magisterio, lo querían controlar. Echeverría creó también la CROC, un nuevo sindicato que quería hacer balance a la CTM porque él estaba peleado con el poder de Fidel Velázquez, pero bueno, la CROC a final de cuentas fue una CTM revivida, pero además con problemas de corrupción muchísimo mayores que la CTM. Si parte del problema en Cancún, que fue un desarrollo turístico que se lanzó en la época de Luis Echeverría, fue precisamente el tema de la corrupción sindical. En fin, estas reflexiones creo que vale la pena hacerlas el día de hoy y compartirlas sobre todo con los jóvenes y con muchos de nosotros que vivimos desde niños el final del echeverrismo y que recordamos aquellos excesos de muchísimos casos de Echeverría. Ese es el tema que quería yo comentarles en primer lugar. Y aprovecho para ver los mensajes que nos están llegando y mandar saludos. Muchas gracias a quienes se sumaron en esta charla que no estaba preparada, pero que bueno, creo que es bastante útil y bastante importante para quienes estamos preocupados por nuestra historia y por nuestro país. Gracias a todos los que se sumaron. María del Carmen Rojas dice: ¿y para qué tanto brinco? Ahora, Genarito, el hombre se fue impune. Y tú, puro bla, bla, bla. Bueno, así son los análisis, María del Carmen. Si nadie puede analizar y tú estás descontenta, pues es tu problema. En fin, pero bueno, siempre hay troles. Juan Martín Castillo dice: Echeverría era la personificación absoluta de los partidos de derecha. En muchos sentidos, sí. Era un hombre autoritario, intolerante, que no le gustaba la crítica y que no dudó en golpear a medios o a periodistas. Pues ahí está el caso de Excelsior. Ignacio Castillo Dueña: se fue y no volverá, eso es seguro. Se escucha lejos, ¿podrías mejorar el sonido? Espero que se haya mejorado, pero bueno, si se escucha lejos, aquí voy a poner el micrófono un poquito más cerca. Saludos a todas, a todos, gracias. Y desde Cuautla también nos mandan saludos, desde Rincón de Ramos, Aguascalientes. Dice Mario Elizondo: hablas de subsidiar y los programas de beneficio social actuales ni regulados están. Bueno, hay quienes están muy molestos con esos programas sociales, otros no. Una aberración comparar a López Obrador con Echeverría. Pues sí, es parte del discurso de la derecha y del priismo. También Echeverría fue el que expropió Ixtapas y Guatanejo y creó ese centro turístico. Y, en fin, estas son algunas de las cuestiones que creo que vale la pena analizar. El otro tema son los expresidentes. En la semana se anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera
tenía el rastro de 26 millones de pesos de transferencias poco regulares a las cuentas de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto vive desde hace ya más de 2 años en una especie de exilio dorado en Madrid. Tiene lo que se llama la visa dorada, que se le entrega en Madrid a quienes tienen inversiones inmobiliarias mayores a 1,5 millones de euros. Enrique Peña Nieto ha tratado de mantenerse en un bajo perfil debido a que pues, fue el presidente con el mayor repudio social que haya dejado la presidencia de la República, incluso mayor que el de Vicente Fox y que el de Felipe Calderón. O sea, Enrique Peña Nieto fue un desastre. 2 años de promesas y de propaganda y de pactos y de corromper y de pagarle sobornos a diputados federales, y obviamente pues quedó en el basurero de la historia Enrique Peña Nieto. Perdió el poder, perdió todo, perdió la cohesión de su equipo, incluso hasta perdió la decencia cuando recibió a Donald Trump en plena campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, por sugerencia de quien realmente tenía el poder en esa época, que era Luis Videgaray. Bueno, pues esa investigación que se hace en torno a Enrique Peña Nieto es la respuesta a una pregunta dentro de la mañanera. Estas cosas que están inventando de que están investigando a Enrique Peña Nieto para que no se meta en el Estado de México son absurdas. Son absurdas porque de lo único que habla es del miedo de los priistas de perder el gobierno en el Estado de México, que ha sido pues como Alibaba y los 40 ladrones de Atlacomulco. En fin, esto es lo que ha sucedido en estos días. Está también abierta una investigación en contra de las cuentas de Ernesto Zedillo, de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de su esposa, si no estoy mal, según la información que el periódico Reforma y otros medios han investigado y se señaló el día de hoy. Pero eso creo que será tema de un análisis mucho más profundo, porque el hecho de ser investigado pues no implica que sea culpable, no implica que sea responsable. No hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra ellos, a diferencia de la que ya se mandó a la Fiscalía General de la República en el caso de Enrique Peña Nieto. Vamos a vivir tiempos importantes, interesantes. Nos van a decir que son cortinas de humo, pero esos que dicen que son cortinas de humo son los mismos que recibieron miles de millones de pesos en los medios o individualmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El corruptor más grande de los medios y de la prensa mexicana fue Enrique Peña Nieto. Pero bueno, los desmemoriados o los involucrados no lo quieren decir. Y eso creo que hay que decirlo y hay que advertirlo. En fin, muy buenas noches, feliz fin de semana. Cuídense, si les da COVID, descansen. Y si no les da COVID, pues también cuídense también. Gracias.